En el corazón del lujo y el poder, a veces se esconden las más crueles injusticias. La historia que están a punto de escuchar es un recordatorio de que la dignidad humana puede ser más frágil que la porcelana más fina, pero que el amor de una hija puede ser más fuerte que cualquier imperio. ¿Puede la verdad abrirse paso entre los muros de una opulenta mansión? Acompáñennos a descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Victoria acusó furiosamente a la anciana doña Adela de un robo insignificante, su voz resonando como un látigo implacable por los mármoles pulidos de la mansión Villalobos, cortando la tarde con una crueldad que helaba la sangre. En el fastuoso salón principal, bajo un candelabro que valía fortunas, la señora de la casa señalaba con dedo acusador a una mujer encorvada, de cabellos plateados y mirada perdida, que apenas sostenía una pequeña figurilla de porcelana en sus manos temblorosas. La escena era una bofetada visual al lujo desmedido que las rodeaba, un recordatorio brutal de cómo la opulencia convivía con la más hiriente de las miserias humanas. Sofía, que regresaba de la cocina con una bandeja, sintió el corazón encogerse en el pecho, un pánico gélido invadiéndola al ver a su madre, doña Adela, en el centro de semejante humillación. En pública, su dignidad era hecha pedazos por una acusación tan infundada como cruel. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado con una criatura tan frágil e indefensa? Sin dudar un instante, con una fuerza que no sabía que poseía, Sofía soltó la bandeja con un estrépito sordo que nadie pareció notar y corrió hacia su madre, interponiéndose entre Victoria y doña Adela como un escudo humano. Su cuerpo menudo se plantó frente a la imponente figura de la señora Villalobos. «No la toque, señora. Ella no ha robado nada. Mi madre es inocente», exclamó. Su voz temblaba, pero sus ojos despedían una fiereza indomable. La figurilla de porcelana cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Un sonido que pareció magnificar la tensión en el aire, como si el alma de doña Adela también se hubiera fragmentado. El rostro de Victoria se contorsionó en una mueca de desprecio, mientras sus ojos de hielo evaluaban a esa empleada que osaba desafiar su autoridad en su propio feudo. «Quítate de mi camino, muchacha. Insolente, no sé cómo te atreves a defender a esta ladrona», espetó Victoria. Su voz ya no contenía la mínima pizca de decoro, revelando una furia desatada que no conocía límites. Doña Adela, con el Alzheimer avanzado, miraba la escena con ojos vidriosos, sin comprender del todo la magnitud del ataque, aferrándose al brazo de su hija como a la única tabla de salvación en un mar embravecido. La fragilidad de la anciana, su inocencia palpable, chocaba de frente con la malevolencia descarada de Victoria. En la mente de Sofía, cada palabra era una puñalada, cada mirada de desprecio, una herida abierta. Sabía que se jugaba su empleo, quizás su techo, pero ninguna amenaza sería lo suficientemente grande para abandonar a su madre a merced de aquella mujer implacable, aquella que se deleitaba en el sufrimiento ajeno. Sofía, apenas de 30 años, con la piel curtida por el sol y la mirada franca de quien ha luchado cada día de su vida, se aferraba a la dignidad de su madre como a un tesoro inestimable. Había llegado a la mansión Villalobos hacía años, buscando un empleo que le permitiera cuidar de doña Adela, cuya memoria se desvanecía como arena entre los dedos, llevándose consigo los recuerdos y la lucidez. En ese momento, en el epicentro de la riqueza, la humildad de su existencia contrastaba con el oro y los cristales que la rodeaban. Doña Adela, 70 años, había sido una mujer vital, risueña, pero la enfermedad la había transformado en un alma vulnerable.
un eco de lo que fue, ahora blanco fácil de la crueldad ajena. Su presencia allí era un reflejo de la precaria balanza que sostenía la vida de Sofía. ¿Cómo proteger a quien ya no puede defenderse a sí misma? Victoria, de 40 años, impoluta en su traje de diseño, observaba a Sofía con una mezcla de repugnancia y diversión sádica. Para ella, las empleadas como Sofía y las ancianas, como doña Adela, eran meros objetos, prescindibles, cuya única función era servir y no perturbar el orden de su perfecto universo. Su poder no residía solo en el dinero de su esposo, Ricardo Villalobos, sino en una red de contactos y en una habilidad innata para manipular las apariencias. «Escúchame bien, muchacha», siseó, acercándose peligrosamente a Sofía. «En esta casa mi palabra es ley, y la ley dice que tu madre es una ladrona y que tú eres una insolente por defenderla. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? La mansión Villalobos era su reino, y no toleraría ninguna insubordinación, menos aún de alguien tan por debajo de su estatus». En un pasillo contiguo, apenas visible desde el fragor de la confrontación, Ricardo Villalobos, de unos 45 años, un empresario millonario con la mirada habitualmente absorta en los intrincados números de sus negocios, se detuvo en seco. Había escuchado los gritos y la curiosidad, o quizás una intuición lo había llevado hasta allí. Vio a Victoria, su esposa, desatada en su furia clasista, humillando a una anciana frágil y a una joven que se interponía con una valentía conmovedora. Ricardo, aunque acostumbrado a la frialdad de su mundo y a las excentricidades de Victoria, sintió un golpe en el estómago, un latido de humanidad que creía haber perdido entre tanta ambición. La escena lo paralizó. El contraste entre la brutalidad de su esposa y la inquebrantable defensa de Sofía lo dejó mudo, incapaz de reaccionar. El hombre de negocios, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y sin vacilar en el frío mundo de las finanzas, se encontró por primera vez sin palabras, sin un plan de acción. Solo la imagen de esa joven Sofía desafiando a su propia esposa, a la mujer que compartía su cama y su apellido. La dignidad en los ojos de Sofía, a pesar de su posición vulnerable, era un fuego que contrastaba con el gélido desprecio de Victoria. ¿Era posible que hubiera tanta maldad en su propio hogar y tanta pureza en un gesto de amor filial? La escena lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, despertando una incómoda conciencia que había permanecido dormida por años bajo capas de pragmatismo y éxito. Se preguntó qué otra verdad se ocultaría en las sombras de su impecable existencia. Esta viejecita ha intentado robar la figurita que estaba sobre la chimenea, vociferó Victoria, señalando los restos de porcelana en el suelo. Y tú, Sofía, eres una cómplice. Os vais de mi casa ahora mismo. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero con la voz firme, respondió: «Ella tiene Alzheimer, señora. No sabe lo que hace. Jamás robaría y yo no me iré sin ella». La tensión era palpable, cortante. Victoria sonrió con malicia, saboreando el momento. «Eso lo veremos, muchacha. En esta casa la justicia la pongo yo. Y créeme, mi justicia es implacable». El aire se cargó de una promesa de desgracia, pero ¿estaba Sofía dispuesta a aceptar esa justicia sin luchar hasta el último aliento por su madre, su única familia? La injusticia resonaba en cada rincón de esa mansión, ahogando la belleza de sus jardines y la grandeza de sus salones. El dolor de una hija por su madre, la impotencia de la debilidad frente al poder desmedido. Estas historias a menudo nos recuerdan la fragilidad de la vida y la inquebrantable fuerza del amor verdadero. Un amor que no se rinde ante la adversidad. Victoria, viendo que Sofía no cedía, se puso frente a ella con un brillo peligroso en sus ojos. «No entiendes tu lugar, ¿verdad? Te doy un techo, te doy un salario y así me pagas. ¿Sabes lo que significa enfrentarte a mí?
significa perderlo todo. Sofía se aferró a doña Adela, quien apenas murmuraba palabras incomprensibles, ajena a la amenaza. Lo único que tengo es a mi madre, señora, y por ella lo perdería todo con gusto. Usted no puede pisotear nuestra dignidad así. El desafío en la voz de Sofía, aunque susurrante, era más poderoso que cualquier grito. Una pequeña llama de resistencia en medio de la opresión, dispuesta a quemarse si era necesario para iluminar la verdad, por más pequeña que ésta fuera. Ricardo, desde su escondite involuntario, sintió una punzada de vergüenza. La frialdad de su esposa, su despiadado clasismo, se revelaban ante él con una crudeza que le resultaba ajena. O al menos eso quería creer. Él, el magnate, el hombre de éxito, dueño de imperios, se sentía diminuto frente a la inmensa dignidad de Sofía. ¿Cómo era posible que en su propio hogar, rodeado de tanto lujo, se gestara una injusticia tan flagrante? La imagen de doña Adela, tan frágil, tan ajena a la maldad que la rodeaba, lo conmovió de una manera inesperada. Se dio cuenta de que su mundo de negocios, de tratos y cifras lo había alejado de la verdadera esencia humana, de la empatía más básica, de la compasión que ahora emergía en su interior. Esta es mi casa, Sofía, y yo decido quién entra y quién sale. A partir de este momento, tu madre y tú estáis fuera, sentenció Victoria, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. No solo perderás tu empleo, perderás también el techo que te cubre. Y si intentas volver a acercarte, la policía se encargará de ti. La amenaza era clara, brutal. Sofía sintió un escalofrío. ¿A dónde irían? ¿Cómo protegería a doña Adela en las calles de la enorme ciudad de Buenos Aires? Pero sus ojos no reflejaban miedo, sino una determinación férrea. No le tengo miedo, señora. La verdad siempre encuentra su camino, respondió Sofía, aferrándose aún más a su madre, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso, una chispa de esperanza en la oscuridad. Doña Adela, ajena a la furia de Victoria, a las amenazas de desahucio y a las palabras de su hija, solo murmuraba nombres, fragmentos de recuerdos lejanos, atrapada en su propio laberinto mental. Sofía la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad, el miedo de lo desconocido, pero también la inquebrantable certeza de que no la abandonaría. La dignidad de su madre no era negociable, no se vendería por un techo o un plato de comida. Esta confrontación no era solo por un empleo, era por el respeto, por la esencia de lo que significaba ser humano en un mundo que a menudo se olvidaba de quienes eran más débiles. Sofía se preguntaba si alguna vez lograría que la justicia, la verdadera, aquella que nacía del corazón, prevaleciera en este mundo de privilegios y crueldad, incluso para los olvidados. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, tu like y tu suscripción son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a seguir creando más videos en este estilo. No te olvides de apoyarnos. Ricardo, testigo silencioso de la humillación, sintió un nudo en la garganta. Ver la fragilidad de doña Adela y la entereza de Sofía le hizo cuestionar la vida que llevaba, las prioridades que había adoptado. Victoria, su esposa, una mujer que siempre había parecido el epítome de la elegancia, se revelaba como un ser despiadado, sin una gota de compasión, exhibiendo una crueldad que lo repelía. ¿Era la verdad de su matrimonio, la verdad de su vida? La escena le taladraba la conciencia, le hablaba de una injusticia que él, con todo su poder, había permitido que se gestara bajo su propio techo. Se sintió cómplice de un acto cruel por su inacción, por su silencio, por haber permanecido ajeno a lo que sucedía a su alrededor, atrapado en su burbuja de privilegios. Con una última mirada desafiante a Victoria, Sofía se giró dispuesta a abandonar la mansión,
a enfrentarse a un futuro incierto, pero con la cabeza bien alta. «Vámonos, mamá», susurró guiando a doña Adela hacia la salida. La anciana, aunque confusa, pareció sentir la urgencia, la mano de su hija como un ancla en la tormenta. Victoria la observaba complacida, convencida de su victoria, de haber puesto a cada uno en su lugar sin saber la tormenta que se avecinaba. No sabía que esa expulsión, ese acto de crueldad, sería el inicio de una cadena de eventos que desvelarían verdades enterradas bajo años de silencio y que harían tambalear los cimientos de su propia existencia, de su intocable reino. Pero, ¿qué secreto podría ser tan poderoso como para desafiar a los todopoderosos Villalobos? Mientras Sofía y doña Adela desaparecían por la gran puerta de roble, Ricardo, aún inmóvil, sintió una oleada de remordimiento y una extraña curiosidad que lo carcomía por dentro. La versión de su esposa no cuadraba con la dignidad inquebrantable de Sofía, ni con la inocencia desvalida de la anciana. Había algo más, algo que su instinto le decía que no estaba bien, una pieza que no encajaba en ese oscuro rompecabezas, decidido a no ser un mero espectador de la injusticia, sino un agente de cambio, una pequeña luz en la oscuridad. Se juró a sí mismo que investigaría. No podía permitir que la crueldad de Victoria prevaleciera, ni que la vida de Sofía y su madre fuera destruida por una mentira, por una acusación tan superficial como el brillo del mármol. El primer paso de Ricardo fue sutil, casi imperceptible para cualquier ojo ajeno. Se acercó discretamente al lugar donde doña Adela había dejado la figurilla rota y entre los fragmentos de porcelana encontró un pañuelo de encaje antiguo, deshilachado, bordado con unas iniciales que le resultaron extrañamente familiares. B. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esas no eran las iniciales de doña Adela, ni de ninguna otra empleada que recordara en la mansión, ni de ninguna persona conocida en su círculo. ¿Quién era esa anciana realmente? ¿Qué conexión tenía con aquel objeto, con aquellas iniciales? La semilla de la verdad oculta comenzaba a germinar en la mente de Ricardo, despertando una sospecha que lo llevaría por un camino insospechado, mucho más allá de una simple acusación de robo. Con el pañuelo en la mano, Ricardo sintió que no era solo un trozo de tela vieja, sino un hilo suelto de un tapiz complejo, una pista dejada por el destino, una señal que no podía ignorar. No sabía por qué, pero la imagen de doña Adela, su rostro frágil y sus ojos perdidos, se le grabó a fuego, y la valentía de Sofía, defendiendo a su madre con tanto amor, le había abierto los ojos a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Esta noche, mientras la ciudad de Buenos Aires se sumergía en sus luces y sombras, el millonario Villalobos se prometió desentrañar el misterio de la anciana. Lo que descubriría al amanecer, sin embargo, cambiaría no solo la vida de Sofía y doña Adela, sino también los cimientos de su propia familia, revelando un pasado que todos creían sepultado. Con el pañuelo de encaje en la palma, Ricardo Villalobos sentía el frío metal de una verdad inminente, un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura de la opulenta mansión, sino con el despertar de una conciencia largamente dormida. Las iniciales B parecían grabarse en su mente, un eco de un pasado desconocido, un acertijo que su instinto empresarial le urgía a resolver. La imagen de Sofía, tan valiente y digna, defendiendo a su madre frágil, se superponía a la furia despiadada de Victoria, y el contraste era una bofetada a su alma. No podía permitir que la injusticia, con su manto de mentiras, cubriera la verdad. No ahora que la semilla de la duda había germinado en su corazón, despertando una urgencia por la compasión. Mientras Ricardo iniciaba su discreta búsqueda, Sofía y doña Adela enfrentaban la cruda realidad de la calle.
Con el poco dinero que Sofía había logrado reunir, encontraron un pequeño cuarto en un barrio modesto de la capital, un refugio improvisado donde el lujo era una memoria lejana y la supervivencia la única meta. El silencio de las paredes sin adornos era un eco de su soledad, pero también un espacio donde la dignidad de doña Adela podía recuperarse lejos de las miradas crueles. Sofía lavaba ropa ajena, vendía dulces caseros, cualquier cosa que les permitiera comer y tener lo más esencial, manteniendo siempre la cabeza en alto, porque su madre, a pesar de su enfermedad, merecía todo el respeto del mundo. «No te preocupes, madrecita, estaremos bien. Ya verás, nadie volverá a humillarte», le susurraba Sofía a doña Adela mientras la arropaba con una manta raída. La anciana, con su mirada a veces perdida, a veces enfocada en el rostro de su hija, era un faro de ternura en la oscuridad de su nueva realidad. Sofía sentía el peso del mundo sobre sus hombros, el miedo a lo desconocido, a no ser suficiente, a no poder proteger a ese ser frágil que dependía completamente de ella. Cada día era una batalla, cada amanecer una promesa de nuevos desafíos, pero el amor por doña Adela era un motor inagotable que le daba fuerzas para seguir adelante, con una dignidad que ninguna riqueza podía comprar ni ninguna acusación pisotear. En la mansión Villalobos, Ricardo movía sus hilos. Contrató a un discreto investigador privado, un hombre de confianza con años de experiencia en desenredar secretos familiares y viejas historias. Le entregó el pañuelo, la descripción de doña Adela y el escaso conocimiento que tenía de su tiempo en la casa, omitiendo intencionalmente la versión de Victoria. «Necesito que encuentres el origen de esa mujer, de dónde viene, si tiene familia. Cualquier pista, por pequeña que sea, puede ser crucial», le explicó sintiendo la urgencia de su misión. Sabía que se adentraba en un terreno pantanoso, un mundo de secretos donde su propia familia podría estar involucrada. Pero la imagen de Sofía lo impulsaba porque su valentía merecía la verdad. El investigador, un hombre de pocas palabras y mirada perspicaz, comenzó su labor buceando en archivos antiguos, registros civiles, censos e incluso asilos y hospitales de la época. Las primeras semanas fueron un mar de frustraciones, nombres comunes, direcciones falsas, un laberinto burocrático que parecía no llevar a ninguna parte. Ricardo, impaciente, sentía que el tiempo se agotaba, que cada día que pasaba Sofía y doña Adela sufrían más, alejándose de la posibilidad de una justicia que solo él podía desenterrar. «No podemos desistir», se decía a sí mismo. «Hay algo más, lo sé. Esa mujer no es una empleada cualquiera. Hay un misterio que me llama, un lazo invisible que me conecta a ella». Un día, el investigador llamó a Ricardo con un tono de voz inusual que denotaba que algo grande había encontrado. Había rastreado una serie de archivos de un viejo orfanato ya desaparecido que había sido gestionado por una orden religiosa décadas atrás. «Señor Villalobos», dijo la voz al otro lado del teléfono, «encontré un registro de una niña abandonada con las iniciales BV, entregada por una mujer que usaba un nombre falso. Coincide con la edad aproximada de doña Adela, y lo más impactante, había una nota anexa, un detalle que podría cambiarlo todo. Una pequeña mención a una familia adinerada que supuestamente perdió a una hija en circunstancias misteriosas por esa misma época. Podría ser una pista». Ricardo sintió un nudo en el estómago. «Sigue buscando. No dejes piedra sin remover. Esta es la pista que necesitábamos», exclamó el corazón latiéndole con fuerza. La posibilidad de que doña Adela fuera más que una simple anciana desvalida, que su pasado estuviera entrelazado con algo más profundo, lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Se preguntó qué tipo de drama familiar
podría haber llevado a una niña a un orfanato y luego a una vida de precariedad. Su mente ya no pensaba en negocios ni en la bolsa de valores. Solo la verdad importaba. Esa verdad que se había escondido entre papeles viejos y el olvido de una sociedad que prefería ignorar lo que no le convenía, que no quería ver. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, tu like y tu suscripción son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a seguir creando más videos en este estilo. No te olvides de apoyarnos. Mientras tanto, en la mansión, Victoria no era ajena a los movimientos de su esposo. Su aguda intuición, forjada en años de manipulación y control, le alertó sobre el inusual interés de Ricardo en el pasado. Lo vio consultando viejos álbumes, haciendo llamadas furtivas. Su mirada ya no fija en los monitores de Wall Street, sino en un punto distante, como si buscara algo perdido en el tiempo. Está tramando algo que tiene que ver con esa vieja y su hija. Lo siento, pensó una furia helada comenzando a gestarse en su interior. Su dominio sobre la narrativa de lo sucedido se sentía amenazado y no toleraría que nadie, mucho menos una empleada y una anciana con Alzheimer, desestabilizara su cuidadosamente construida realidad. Victoria activó sus contactos, un par de llamadas a periodistas de la prensa rosa, un par de filtraciones a columnistas afines y la maquinaria de la difamación se puso en marcha. Los titulares comenzaron a aparecer discretamente. Escándalo en la mansión Villalobos. Empleada y su madre intentan extorsionar a la familia. Sospechas sobre la enfermedad de una anciana que busca lucrar con la compasión. La estrategia era clara: desacreditar a Sofía y a doña Adela antes de que cualquier verdad pudiese salir a la luz, pintarlas como oportunistas sin escrúpulos, merecedoras del desprecio público. Nadie se atreve a desafiar a los Villalobos y salir impune. Se repetía Victoria con una sonrisa de victoria, convencida de que su poder era absoluto. Sofía, que apenas lograba pagar el alquiler de su humilde habitación, se encontró de pronto con un muro invisible. Las pocas ofertas de trabajo que tenía desaparecieron. Las miradas en el mercado se volvieron juzgadoras. Los murmullos la perseguían. Un día intentó acercarse a la mansión para recoger algunas pertenencias que había dejado y quizás pedir un último pago de sueldo, esperando que el portón estuviera abierto. Pero Victoria la esperaba, parada majestuosamente en la entrada, su figura impoluta proyectando una sombra de desprecio. «Qué descaro el tuyo, Sofía. ¿Crees que puedes volver aquí después de lo que has hecho?», siseó con voz venenosa. «Yo no he hecho nada, señora. Solo vengo por lo que es mío», respondió Sofía con la voz temblorosa, pero la mirada firme. «Y por el sueldo que se me debe». Victoria soltó una carcajada fría, resonando en el aire como cristales rotos. «¿Tu sueldo? ¡Qué insolencia! Has mancillado mi nombre, has intentado robar y ahora exiges. Eres una don nadie, Sofía. No te atrevas a manchar el nombre de los Villalobos con tus mentiras. Tu madre y tú sois escoria y te prohíbo acercarte a esta casa o a mi familia. Si vuelves, llamaré a la policía por allanamiento. Y si intentas contactar a mi esposo, te aseguro que tu madre terminará en un hospital y público sola y olvidada». Las palabras de Victoria fueron una apuñalada directa al corazón de Sofía, una humillación pública que la dejó sin aliento, sintiendo el peso del desprecio y la injusticia. Los pocos sirvientes que estaban cerca escucharon la diatriba desviando la mirada con vergüenza. Sofía sintió el ardor en sus ojos, pero se negó a derramar una sola lágrima delante de esa mujer cruel. «Usted puede tener todo el dinero del mundo, señora», replicó con voz apenas audible, pero llena de dignidad. «Pero jamás tendrá la paz que da la conciencia tranquila. La verdad siempre encuentra su camino y la suya la alcanzará más pronto de lo que cree».
Mi madre es inocente y eso es lo único que importa. Su pureza no se manchará con su veneno. La confrontación, breve pero brutal, dejó a Sofía con una sensación de vacío, pero también de una determinación renovada. Sabía que estaba sola en esta lucha, pero no cedería. Por su madre, encontraría la manera de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Ricardo Villalobos estaba a punto de desenterrar esa verdad, una que iba mucho más allá de una figurilla de porcelana o una acusación infundada, una que sacudiría los cimientos de su propia identidad y la de su familia, revelando un abandono que había sido ocultado por generaciones. El detective, tras semanas de arduo trabajo, había logrado un avance trascendental que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre, confirmando sus peores temores, sus intuiciones. El investigador finalmente encontró el eslabón perdido, un viejo registro de un convento que funcionaba como asilo de ancianos escondido en un barrio remoto. Reveló el nombre completo de Beatriz Villalobos, la hermana menor de su padre, dada por desaparecida en circunstancias misteriosas cuando era una adolescente. El documento era irrefutable, un acta de nacimiento original, un testamento familiar que la mencionaba antes de su desaparición y un testimonio de una monja anciana que aún recordaba a la joven. «Ella estuvo aquí por un tiempo, señor», dijo la monja, su voz quebradiza por la edad. Decían que estaba muy enferma, con un problema de memoria y que su familia la dejó. Su padre, un hombre muy influyente, la dio por muerta, pero ella nunca murió, solo perdió sus recuerdos, su identidad. Ricardo leyó los documentos con manos temblorosas. Beatriz Villalobos, su tía, la hermana de su propio padre, a quien él había conocido solo a través de fotografías antiguas y relatos idealizados. La figura de la hermana que se perdió. El shock fue brutal. La anciana doña Adela no era una empleada, sino su tía de sangre, abandonada, olvidada, manipulada por las circunstancias de una familia que prefirió el silencio a la verdad. La injusticia se le clavó en el alma con la fuerza de un rayo. Una verdad que había estado oculta durante décadas, un secreto oscuro que manchaba el nombre de los Villalobos. Pero ¿cómo pudo mi padre permitir esto? ¿Cómo pudimos todos vivir en la ignorancia? Se preguntaba sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. El rompecabezas se armaba con piezas dolorosas, el pañuelo con las iniciales BV, la conexión con la familia Villalobos. Todo encajaba. Doña Adela, la mujer frágil a la que Victoria había humillado y expulsado, era Beatriz, su propia sangre. La indignación lo invadió, una mezcla de rabia y un profundo anhelo de justicia. «Tengo que encontrarlas, tengo que enmendar este error», exclamó en voz alta. Su decisión inquebrantable. Ordenó al investigador que moviera cielo y tierra para dar con el paradero de Sofía y doña Adela, sin importar el costo, sin importar los obstáculos, porque su tía merecía un final digno. Y Sofía, la valiente Sofía, merecía que su amor filial fuera reconocido. Mientras Ricardo intensificaba la búsqueda, la Socialité de Buenos Aires se preparaba para la gala benéfica anual de la Fundación Villalobos. Un evento de alto perfil donde Victoria brillaba con luz propia, exhibiendo su supuesta caridad. Sofía se enteró de la gala por casualidad a través de un viejo conocido. Sabía que Ricardo estaría allí, y la idea de confrontarlo, de hacerle saber la verdad que Victoria ocultaba, se le antojó una última oportunidad desesperada. No tenía vestido elegante ni invitaciones, pero la determinación en sus ojos era más poderosa que cualquier joya. «Tengo que ir, tengo que hablar con él, por mi madre, por nosotras», se dijo con un nudo en la garganta, sintiendo que no tenía nada que perder, solo la esperanza de un futuro mejor.
Con ingenio y la ayuda de una antigua compañera que trabajaba en el servicio de catering, Sofía logró acceder a la zona de cocinas del fastuoso salón de eventos, vestida con un sencillo uniforme de camarera. Su corazón latía con fuerza. Cada bandeja que llevaba era un paso más cerca de su objetivo. Sus ojos buscando entre la multitud de rostros conocidos y sonrisas falsas la figura imponente de Ricardo Villalobos. La música, el brillo de los diamantes, el murmullo de las conversaciones superficiales, todo era un torbellino que la mareaba, pero su mente estaba clara. Solo él podía ayudarla a desenterrar la verdad. No temía el qué dirán, solo la inacción, el silencio que podría sepultar para siempre la dignidad de su madre. De repente, una voz gélida la sacó de sus pensamientos. «Pero mira quién tenemos aquí. ¿No es la valiente Sofía, la misma que intentó extorsionarnos en nuestra propia casa?» Victoria, ataviada con un deslumbrante vestido esmeralda, apareció de la nada, sus ojos de hielo clavados en Sofía como dagas. Su voz, aunque susurrada, llevaba un tono de desprecio que resonó en el ambiente. Había notado a Sofía entre el personal y la oportunidad de una nueva humillación pública era demasiado tentadora para dejarla pasar. ¡Qué descaro! Se atreve a venir a nuestra gala disfrazada de sirvienta. Seguro busca una nueva víctima o intenta robar algo de los invitados. Victoria, con una sonrisa maliciosa, se giró hacia un grupo de sus amigos más influyentes. «Queridas, esta es la muchacha de la que les hablé, la que está intentando chantajear a mi esposo con la historia de su pobre madre enferma. Es una estrategia tan burda, deberían ver la prensa. Ya se ha destapado todo. Esa anciana no tiene nada que ver con nuestra familia, es una farsa. Y Sofía, una cazafortunas sin escrúpulos. Me han dicho que hasta la policía está investigando sus antecedentes por fraude. ¿Cómo se atreven a infiltrarse en un evento tan honorable? Es una vergüenza. Para todos los presentes». Los murmullos se extendieron como la pólvora. Las miradas de los invitados se clavaron en Sofía. Una mezcla de desprecio y curiosidad. Las palabras de Victoria, como latigazos, quemaban su piel. Pero Sofía se mantuvo erguida. La bandeja en sus manos temblorosa, pero su mirada desafiante. No era una ladrona, no era una mentirosa, era una hija que luchaba por su madre, y ninguna calumnia, por más poderosa que fuera la fuente, podía cambiar eso. Pero el peso de la humillación era abrumador. El escarnio público se sentía como una marca imborrable, una herida abierta en su dignidad, aunque sabía que la verdad tarde o temprano emergería, derribando los muros de la mentira. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, tu like y tu suscripción son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a seguir creando más videos en este estilo. No te olvides de apoyarnos. Ricardo, que en ese preciso momento se acercaba al grupo de Victoria, escuchó las últimas palabras de su esposa, su voz envenenada, sus acusaciones infundadas, y vio el rostro de Sofía pálido, pero con una dignidad inquebrantable. Sintió una punzada de rabia y vergüenza, una mezcla de furia por la crueldad de Victoria y un profundo arrepentimiento por haber permitido que tal injusticia se desarrollara bajo su techo. «¡Basta, Victoria!», exclamó su voz firme y resonante, atrayendo la atención de todos. «¿Qué estás haciendo? Detente ahora mismo». La sorpresa en el rostro de Victoria fue palpable. Su fachada de sofisticación se resquebrajó, revelando su verdadera naturaleza, su oscuridad. La intervención de Ricardo silenció la sala, un silencio cargado de tensión. La mirada de Sofía al cruzarse con la suya era una mezcla de sorpresa, esperanza y una profunda tristeza. Ricardo sintió el peso de su inacción, la culpa por el sufrimiento que Sofía y doña Adela habían soportado debido a la ambición y la crueldad de su esposa. En ese instante comprendió que no
Podía seguir siendo un espectador pasivo. La verdad de Beatriz Villalobos, la verdad sobre doña Adela, debía salir a la luz, no solo por ellas, sino por la integridad de su propia familia y por la redención de su alma, mostrando el poder que puede tener un arrepentimiento genuino. La decisión estaba tomada. Ricardo se acercó a Sofía, ignorando las miradas estupefactas de los invitados y la furia contenida de Victoria. «Sofía», dijo con una voz que transmitía una seriedad inquebrantable, «necesito hablar contigo lejos de aquí. Conozco la verdad, toda la verdad». Sofía lo miró fijamente con una mezcla de desconfianza y un pequeño destello de esperanza en sus ojos agotados. ¿Podría ser este el fin de su calvario? ¿Podría este hombre tan poderoso y antes tan ajeno ser el catalizador de la justicia que tanto anhelaba? La noche de la gala que Victoria había planeado para su propio lucimiento se había convertido en el preámbulo de una revelación mucho más impactante, un giro inesperado del destino. Ricardo, tras la gala, se reunió con Sofía en un café discreto. Le mostró los documentos, las viejas cartas, el acta de nacimiento de Beatriz Villalobos, el testimonio de la monja. Sofía, al ver las pruebas, sintió que el aire le faltaba. Las iniciales, el nombre, la historia del abandono, todo apuntaba a que su madre, su dulce y frágil doña Adela, no era quien creía. Ella es Beatriz Villalobos, su tía, la hermana de su padre. Balbuceó, las lágrimas rodando por sus mejillas, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad, de la injusticia de un pasado que se revelaba ante sus ojos con una crueldad que le helaba la sangre, pero que al mismo tiempo traía consigo la luz de la esperanza. «Así es, Sofía», confirmó Ricardo, su voz cargada de remordimiento. «Mi familia la abandonó, la dio por muerta. Ella es mi tía. Mi padre la olvidó, la borró de la historia familiar por conveniencia, por mantener la imagen, pero no más. No puedo permitir esta farsa, esta injusticia. Y tú, Sofía, tu amor por ella me ha abierto los ojos. Tu valentía ha desenterrado esta verdad. Juntos haremos justicia. No te preocupes más. Tu madre recuperará su nombre, su dignidad y todo lo que le fue arrebatado. Victoria pagará por sus mentiras, por cada humillación que te ha infligido, porque la verdad de mi tía se alzará sobre todas sus falsedades, su veneno y su inmensurable soberbia». Sofía, conmovida por la confesión y la promesa de Ricardo, sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. La figura del millonario ya no era la de un extraño poderoso, sino la de un aliado inesperado. Un hombre que, a pesar de su fortuna, había encontrado la compasión y el valor para enfrentar su propio pasado. «Gracias, señor Villalobos», dijo con la voz ahogada por la emoción. «Gracias por creer en nosotras, por mi madre. Esto significa más que cualquier dinero o posesión. Significa su dignidad, su memoria, su esencia, y por eso lucharemos hasta el final. No permitiré que el nombre de mi madre sea mancillado nunca más, no cuando la verdad es tan clara, tan dolorosa». Ricardo y Sofía pasaron las siguientes horas elaborando un plan meticuloso. Sabían que Victoria no se rendiría fácilmente, que usaría todo su poder para silenciar la verdad, pero ahora tenían las pruebas irrefutables y el apoyo mutuo. «Debemos ser estratégicos», le dijo Ricardo. «Victoria está planeando una rueda de prensa para anunciar una gran donación a un hospital, para limpiar su imagen y, seguramente, para desacreditarlas aún más. Ese será nuestro escenario. Allí, ante las cámaras, revelaremos la verdad. Será el lugar perfecto para que la justicia se manifieste, para que su fachada de generosidad se desmorone en vivo y en directo, para que el mundo conozca a la verdadera Beatriz Villalobos». La tensión en los días previos a la rueda de prensa era palpable. Victoria, ajena a la tormenta que se avecinaba, se regodeaba en su victoria. Convencida de que su campaña de desprestigio había funcionado,
Ella creía haber enterrado a Sofía y a doña Adela bajo una luz de mentiras y ahora se preparaba para consolidar su imagen de filántropa intachable, la dama de sociedad perfecta. No sabía que cada paso que daba la acercaba más al abismo, a una caída pública de la que no podría recuperarse, que la justicia, con la fuerza de una marea imparable, se preparaba para barrer con su reino de apariencias, mostrando su verdadero rostro ante un mundo que la idolatraba sin conocer su crueldad. Sofía, por su parte, sentía una mezcla de miedo y una determinación férrea. Ver a su madre recuperar su nombre, su historia, era lo que más anhelaba. La idea de enfrentar a Victoria públicamente era aterradora, pero el recuerdo de cada humillación, de cada palabra hiriente, le daba el valor necesario. Madrecita, pronto sabrás quién eres, pronto el mundo conocerá tu verdad, le susurraba a doña Adela, quien ajena a todo, solo sonreía con una inocencia que era el motor de su hija. La rueda de prensa no sería solo la revelación de una identidad, sería la reivindicación de una vida, la restitución de una dignidad pisoteada, el grito silenciado de una mujer olvidada. Los días se convirtieron en horas, las horas en minutos. La ciudad vibraba con la expectación por el evento de Victoria, promocionado como un acto de caridad sin precedentes. Nadie imaginaba que bajo la alfombra roja y los flashes de las cámaras se ocultaba una verdad devastadora que estaba a punto de explotar, haciendo añicos la imagen intachable de los Villalobos y exponiendo la crueldad y la manipulación de Victoria. El destino, caprichoso y justo a la vez, había preparado el escenario perfecto para un clímax que marcaría un antes y un después. Un giro dramático que nadie en la opulenta ciudad de Buenos Aires, ni la propia Victoria, esperaba en su más oscuro de los sueños. La justicia llegaría. El gran salón del hotel de lujo, adornado con flores exóticas y tapices de seda, era un hervidero de periodistas, camarógrafos y las más influyentes personalidades de la alta sociedad argentina. Victoria, radiante con un traje de alta costura que deslumbraba bajo los focos, se movía entre la multitud con una falsa modestia, saboreando el momento de su triunfo. Creía haber orquestado la perfecta campaña de limpieza de imagen, una donación millonaria que sepultaría cualquier sombra de duda sobre su generosidad y, de paso, machacaría la reputación de esa insolente empleada y su anciana madre. Su sonrisa era el arma de una mujer convencida de su invulnerabilidad, una fachada de caridad que ocultaba la crueldad más profunda. Un engaño que solo el tiempo, o quizás la verdad, lograría desenmascarar. En un rincón apartado, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Sofía observaba la escena. Había logrado infiltrarse gracias a la ayuda de una persona que creía en su causa, sintiendo el peso de la incertidumbre, pero también la inquebrantable determinación de una hija que lucha por el honor de su madre. La opulencia del lugar, las risas huecas, las joyas brillantes, todo le parecía una burla a la dignidad de doña Adela. Su madre, ajena a este circo de hipocresía, permanecía en su humilde habitación, esperando, sin saberlo, la hora de su reivindicación. Sofía no era una experta en estrategias, solo una mujer que creía en la justicia, una justicia que de una vez por todas debía prevalecer. Victoria subió al estrado, el micrófono esperando su voz. La sala se llenó de un silencio expectante. «Queridos amigos, miembros de la prensa», comenzó su voz meliflua y cargada de una emoción ensayada. «Hoy es un día de alegría, de esperanza. La Fundación Villalobos se enorgullece de anunciar una generosa donación para la ampliación del Hospital San Lucas, en beneficio de quienes más lo necesitan.
Los flashes de las cámaras estallaron, los aplausos resonaron. Victoria, en el pico de su actuación, disfrutaba cada instante, cada mirada de admiración, cada elogio velado a su gran corazón. Su figura, proyectando una sombra de falsa beneficencia, un monumento a la hipocresía en medio de la opulencia y el poder. Sé que en estos tiempos de incertidumbre, continuó Victoria con un tono que buscaba la complicidad, a veces surgen personas que con malas intenciones intentan empañar la labor altruista de otros. Personas que con historias fabricadas y enfermedades fingidas buscan aprovecharse de la buena fe de las familias. Pero la verdad siempre sale a la luz, ¿no es así? Y la justicia, mis amigos, siempre prevalece contra los oportunistas. No permitiremos que nadie manche nuestro nombre, ni el legado de una familia que siempre ha velado por los más necesitados de Argentina. La punzada en el pecho de Sofía fue brutal, sintiendo cada palabra de Victoria como una puñalada directa a la dignidad de su madre. Justo cuando Victoria se disponía a responder a las primeras preguntas de los periodistas, una voz potente y resonante se alzó desde el fondo del salón, cortando el aire como un cuchillo. Eso es verdad, Victoria. La verdad siempre sale a la luz, y hoy es ese día. Todas las cabezas se giraron y un Ricardo Villalobos, visiblemente alterado, con una pila de documentos en una mano y una tablet en la otra, avanzaba hacia el estrado. Su rostro, antes imperturbable, estaba marcado por una mezcla de ira contenida y una determinación inquebrantable. El murmullo de la multitud se elevó, los flashes se multiplicaron y la figura del millonario irrumpiendo en su propio evento eclipsó la falsa grandiosidad de Victoria. Ella palideció. Su sonrisa se congeló en el rostro, su mirada de hielo se encontró con la de Ricardo y por primera vez un rastro de terror se dibujó en sus ojos. «Ricardo, ¿qué haces? Estás arruinando mi evento», siseó intentando en vano detenerlo con una mirada, pero Ricardo no se detuvo. Subió al estrado, se paró junto a su esposa y con un gesto firme tomó el micrófono. «Discúlpenme, damas y caballeros, por esta interrupción, pero hay una verdad que debe ser revelada, una verdad que ha estado oculta por décadas bajo el velo del silencio y la conveniencia, y que cambiará para siempre la forma en que ven a esta familia y a esta supuesta filantropía». Los periodistas, olfateando el escándalo, se abalanzaron, las grabadoras se alzaron, cada ojo fijo en el drama que se desplegaba. Sofía, desde su posición, sentía una mezcla de pavor y una esperanza inmensa. Este era el momento, el punto de no retorno. Victoria ha hablado de oportunistas y de enfermedades fingidas, continuó Ricardo, su voz potente y clara, resonando por todo el salón. Pero la verdadera oportunista no es quien ustedes creen. La verdadera historia es la de una mujer inocente, abandonada, que ha sido humillada y calumniada, y cuya identidad ha sido borrada por la ambición de nuestra propia familia. Es hora de que todos conozcan a Beatriz Villalobos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Beatriz Villalobos. El nombre, legendario en los círculos más antiguos de la élite argentina, era un eco de un pasado que todos creían sepultado. Victoria, temblando, intentó arrebatarle el micrófono. «Ricardo, por favor, no digas tonterías, estás confundido». Pero él la apartó con un gesto y en la tablet proyectó un video antiguo en la pantalla gigante detrás de ellos. Las imágenes granuladas por el tiempo mostraban a una joven sonriente de facciones idénticas a doña Adela, junto a un hombre que era innegablemente el padre de Ricardo. Las pruebas eran irrefutables. La verdad, una bofetada visual para todos. «Esta es Beatriz Villalobos, mi tía, la hermana menor de mi padre», anunció Ricardo, su voz cargada de emoción y arrepentimiento. «Fue dada por desaparecida hace décadas, pero en realidad fue abandonada en un orfanato.
y luego en un asilo por nuestra propia familia. Avergonzados de su enfermedad mental, su nombre fue borrado, su existencia negada, su dignidad pisoteada. Y la mujer a la que Victoria ha humillado, a la que ha llamado ladrona y oportunista, esa mujer frágil a la que ha expulsado de nuestra casa, es Beatriz Villalobos, mi tía, su propia familia, mi propia sangre. Los suspiros de asombro llenaron el aire. La revelación era monumental. Victoria se tambaleó, su rostro un poema de furia y derrota. Es una mentira, un invento. Ella es una anciana cualquiera. Ha manipulado a Ricardo, gritó desesperada, pero su voz ya no tenía autoridad. Solo el eco de una mujer acorralada. Los periodistas, antes sus aliados, ahora la miraban con desprecio, sus cámaras enfocando su derrumbe. Ricardo, con la mirada fija en su esposa, continuó. Aquí están las pruebas. El acta de nacimiento original, cartas manuscritas de mi padre mencionándola y el testimonio de la monja que la cuidó por años. Doña Adela, Beatriz, nunca robó nada. Solo quería aferrarse a algo familiar, algo que la conectaba a un pasado que le fue arrebatado. No puedo creerlo. Es su propia familia, se oyó exclamar a un periodista. Otro murmuró, ¡qué hipocresía! Acusó a su propia cuñada. La imagen de Victoria, antes impecable, se desmoronaba ante los ojos de todos. Su máscara de caridad hecha añicos por la verdad brutal. Ricardo proyectó el segundo video, un clip más reciente que mostraba a Sofía cuidando a doña Adela con infinita ternura y luego una foto del pañuelo con las iniciales BB, la prueba irrefutable. Sofía no es una cazafortunas. Es una hija valiente que ha luchado con dignidad por la única familia que le quedaba, ignorando que esa familia era en realidad una Villalobos. Su amor por su madre es lo que nos ha abierto los ojos a todos. Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas, sentía una mezcla de alivio y una profunda tristeza. La verdad de su madre, de Beatriz, había salido a la luz, pero a un costo muy alto. Sin embargo, la dignidad de doña Adela, ahora Beatriz Villalobos, estaba siendo restaurada frente a miles de ojos. Ricardo, su voz ahora más suave, pero igual de firme, miró a la multitud. Y ahora la Fundación Villalobos, en lugar de una donación anónima, se dedicará a construir la casa hogar Beatriz Villalobos, un refugio digno para todas aquellas personas que, como mi tía, han sido olvidadas por la sociedad o por sus propias familias. Un lugar donde la memoria y la dignidad serán protegidas por encima de todo. Esto es solo el principio de la verdadera justicia. Victoria, completamente descompuesta, intentó huir del estrado, pero los periodistas la rodearon, sus preguntas afiladas como cuchillos. Señora Villalobos, ¿cómo explica esto? Usted acusó a su propia cuñada de robo. ¿Qué tiene que decir? Su mundo, construido sobre la mentira y la manipulación, se derrumbaba en segundos ante las cámaras de televisión que transmitían su caída en vivo y en directo a todo el país. La humillación era absoluta, pública, devastadora, un castigo que ni todo su dinero podría borrar. Su poder se evaporaba con cada flash, con cada grito de un periodista, con cada mirada de desprecio de aquellos que antes la veneraban. La voz de Ricardo volvió a resonar, ahora con un tono de profunda convicción. Me disculpo en nombre de mi familia, con Sofía y con todas las personas que han sufrido por nuestra ceguera y arrogancia. Mi tía Beatriz Villalobos, la mujer que Victoria difamó, merece la verdad y la justicia, y Sofía, su valiente hija, merece todo el respeto y el reconocimiento por defender la dignidad de su madre. La justicia no es solo una ley, es un acto de compasión. Y hoy la compasión ha ganado en este salón. Si te gustó la historia que te presentamos, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte al canal.
publicamos historias emocionantes todos los días.